Hoy, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, nuevamente va a conversar con ustedes aspectos relativos al Evangelio y a la ruta de nuestro Señor Jesucristo proyectada hacia nuestras vidas de creyentes. Vamos a conversar sobre un aspecto justamente de la vida de cada uno de nosotros los creyentes, que haciendo uso de un aspecto del versículo 12 de Mateo 24 en su parte final, que dice que el amor de muchos se enfriará. Cuando se habla también de este tipo de temas relativos a aspectos conductuales de los creyentes, cada uno de aquellos que escucha estas reflexiones por medio de una exposición bíblica o de un estudio expositivo del Evangelio, es decir, utilizando textos bíblicos, capítulos, versículos, etcétera, del Evangelio, vamos desarrollando el tema que nosotros queremos entregar a ustedes. Provoca en muchas personas, hombres y mujeres de todas las edades, cuando hablamos de aquellos que han creído en el Señor, una especie de actitud refractaria, es decir, de rechazo. Porque tanto tú como yo, que estoy hablando por la gracia del Señor sobre este tema, no nos gusta muchas veces ver enfrentado con lo que el Evangelio nos está señalando y lo que el Espíritu Santo trata de justamente enseñarnos o demostrarnos a la luz del Evangelio, y tendemos a mirar para otro lado o sencillamente no prestar atención porque nos estamos viendo reflejados en las palabras del predicador o del que está enseñando, y por lo tanto mucho más fácil es cerrar, por así decirlo, la ventana y no dar paso a una reflexión sobre aquello que justamente, como ya dijimos, el Espíritu Santo nos está diciendo a ti y a mí, que estamos frente a la pantalla y quien está hablando en este momento haciendo uso del Evangelio. Y justamente es este tema que es muy peliagudo, porque nadie quiere reconocer que el amor se nos está enfriando. ¿A qué tipo de amor nos referimos? Los creyentes sabemos, y el Evangelio así lo señala, que cada uno, cuando recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, se ha producido el milagro de la conversión, y por lo tanto este es nuestro primer amor como creyentes. Y cuando uno está enamorado, ya lo hemos visto en un estudio anterior, cuando uno está enamorado se preocupa de cada uno de los detalles, en el caso de nosotros los hombres, de nuestras enamoradas, de tal manera que ella no tenga ningún tipo de reproche hacia nuestras palabras, hacia nuestras conductas y hacia nuestras obras, es decir, queremos agradarle en todo. Pues bien, nuestro primer amor, y recuerda usted, si es un convertido de corazón, el día que recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, le vino ese comezón por aprender, por escuchar del Evangelio y por testimoniar el amor que usted siente por este primer amor, que es nuestro amado Señor Jesucristo, que murió en un sacrificio inmenso, murió, pero realmente murió, es decir, bajó a los infiernos, pero la gracia es que Él, siendo Dios hecho hombre, resucitó para que tú y yo tengamos novedad de vida, es decir, vivamos una vida nueva. Hemos nacido de nuevo y tenemos ya ahora la vida eterna. Y como tal, entonces, como creyentes, nosotros nos sentimos poseedor de un gran amor hacia el Señor, y este es nuestro primer amor. Pero veamos y escuchamos, y les voy a pedir a ustedes que
justamente me están viendo, me están escuchando, mediten sobre cada una de aquellas cosas que hoy día vamos a exhortar y vamos a recordar, y para muchos vamos a enseñar mediante esta prédica tipo sermón o estudio tipo sermón. Vamos a comenzar con un pasaje del Evangelio. Si bien es cierto, en este capítulo 24 el Señor Jesucristo, quien les está hablando a los apóstoles sobre aquellos días, es decir, los tiempos antes del fin, y le está hablando sobre las características que va a tomar el mundo donde nosotros vivimos con respecto a los cambios que van a suceder. Sin embargo, debemos tener presente que el Señor Jesucristo nos está hablando a los apóstoles muy temprano, y si bien es cierto, le está dando aquellas características de los últimos tiempos, también les está diciendo implícitamente de que estas características ya ellos pueden verlas muy bien evidenciadas en cada uno de los creyentes y en el mundo en el cual se encuentra inserta la iglesia a partir de su creación en Pentecostés en adelante, pero él le está hablando a los discípulos estando en vida. Por lo tanto, es pertinente, es contextual aplicarlo a la realidad de hoy. Este pasaje de Mateo 24, versículos del 10 al 12, con respecto a lo que vamos a desarrollar durante esta prédica o estudio, si ustedes quieren. Veamos. Mateo 24, 10 del 12. Dice, versículo 10 del capítulo 24. Muchos tropezarán entonces. No olviden, estamos refiriendo a los tiempos antes del fin, pero esto es evidentemente aplicable a nuestra realidad de hoy día. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No son a ser pocos, van a ser muchos, y estos se van a ver durante todos los tiempos, a pesar de que él, insisto, se está refiriendo a los últimos tiempos. Y después dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sin embargo, esto también es aplicable al día de hoy y lo vamos a ver más adelante. Hay muchos hombres del Señor que, guiados por un espíritu distinto a aquel que el Señor espera que nosotros tengamos, que se han inclinado hacia conductas que no son las más deseadas por el Señor y han tenido como centro otros aspectos de la vida de las personas, dejando de lado al único centro de toda actividad de creyentes, tanto en la iglesia como en la vida personal, que es el propio Señor Jesucristo. Sed santos porque yo soy santo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, dice, estos profetas que toman el Evangelio y lo acomodan a ciertas particulares formas de entender las Escrituras y establecen iglesias o congregaciones cristianas, algunas y otras pseudo cristianas, y han creado doctrinas principalmente de hombres para agradar a los hombres y así asegurarse tener iglesias muy concurridas, olvidándose y apartándose de la sana doctrina de que el Señor Jesucristo nos manda a ser sobrios y no tener nuestros ojos pendientes de otras cosas que son reñidas con los objetivos que persigue el Evangelio. Entonces, estos son falsos profetas, a pesar de que hacen uso del Evangelio, porque uno profetiza o habla de lo que el Señor tiene preparado para nosotros mediante la interpretación y exposición del Evangelio. Y estos muchos falsos profetas hacen una interpretación muy personal del Evangelio y van entonces a engañar a muchos.
Repito, Mateo 24, ahora estamos en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, tanto en los últimos tiempos como en la actualidad, y engañarán a muchos. Estos muchos normalmente son creyentes con mentes inconstantes, que no estudian el Evangelio y que hacen justamente de la fe un artículo o un medio para poder conseguir, según lo que ellos piensan, beneficios de carácter humano, personal, principalmente de carácter económico. Vámonos al 12 de Mateo 24, que es el tercer versículo que vamos a citar en este caso, que nos va a servir como base de este sermón o prédica. Y por haberse multiplicado la maldad, porque es maldad cuando una persona se aparta de las enseñanzas del Evangelio y sabiendo que está engañando o llevando por mal caminos o caminos equivocados a los creyentes, a objeto de tener iglesias concurridas, tener jugosas ofrendas y jugosos diezmos, y por qué no decirlo también jugosas primicias. Tanto los diezmos como las primicias eran para los judíos en los tiempos del Antiguo Pacto. Sin embargo, estos actúan con maldad cuando imponen cosas que al día de hoy, en el periodo de la gracia, no son convenientes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ustedes dirán, bueno, yo, es cierto, usted está hablando, más o menos está identificando a mi congregación, pero yo amo al Señor. Evidentemente que es posible que lo ame. Ahora, no es un problema de tener un sentimiento en el corazón, en la mente y el corazón, que nos hace hablar y alabar al Señor, sino que el problema es de qué manera ese amor que yo tengo, que es el verdadero amor que debe tener cada creyente, es decir, seguir las enseñanzas de su maestro y vivir en santidad de acuerdo al Evangelio, y nos cambiamos entonces por aquellos objetivos que son más hacia nosotros, pasamos a ser nosotros dentro de la doctrina, dejando entonces de lado aquello que el Señor quiere, que Dios Padre quiere, al cual es el Señor Jesucristo ejemplo de nuestra vida y de nuestra conducta. Primera de Timoteo, vamos a ir ahora a Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 5 al 10. Advierte a Timoteo, el apóstol Pablo, cuando le dice a este joven apóstol, dice así: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Veamos, los hombres son corruptos cuando se apartan del Evangelio y están entendiendo que están haciendo del Evangelio un negocio privado, y que toman la piedad de una manera muy particular. De esos hay que apartarse. Pues bien, la piedad, ¿cómo debemos entenderla? Ya hicimos un programa con respecto a la piedad, que era el ministerio de la piedad, pero la piedad bien entendida y bien aplicada a la vida del cristiano debe ser entendida como una virtud, o sea, elementos positivos cristianos de acuerdo al Evangelio, la piedad como una virtud que, inspirada por el amor a Dios, se dan cuenta que es importante que este primer amor no se muera, no se enfríe, por el amor a Dios, actúe de una forma en que exprese una tierna devoción o dedicación a las cosas santas, es decir, todas aquellas cosas que están apartadas de pecado y que por lo tanto no están descritas en el Evangelio. Y si nosotros decimos que están descritas en el Evangelio, como la avaricia, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, es porque estos conceptos han sido manipulados, por lo cual son falsos maestros. Tierna devoción a las cosas santas, o sea, apartada de pecado,
y por el amor al prójimo, es decir, un verdadero amor hacia nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, en forma muy fácil, despreciamos al hermano que tenemos al lado, lo descalificamos, murmuramos a sus espaldas, sentimos una especie de rabia porque ese hermano a lo mejor está hablando en el Señor y me está reconviniendo? Entonces, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión, es decir, guiado por ese acto de amor y de compasión por el otro. Eso es una actitud apegada a la piedad. Después dice en el versículo 6 de Timoteo, pero gran ganancia es la piedad. O sea, es mucho más lo que vamos a ganar en nuestro crecimiento espiritual, pero gran ganancia es la piedad. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud hacia un hermano, hacia el prójimo, dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, y escuche bien esto, acompañada de contentamiento. El contentamiento es aquella verdadera alegría, satisfacción interna, cuando yo estoy haciendo lo que el Señor me pide, y principalmente cuando aplico estos conceptos de un amor a Dios, una tierna devoción a las cosas santas, por un sentido y verdadero amor al prójimo, y estos actos de amor están acompañados por la compasión. Y cuando yo actúo de esa manera, tengo contentamiento. ¿Cuántas veces tú, querido hermano, te has acercado a otro hermano con cariño y te has acercado con una actitud de una sonrisa en tus labios y con una buena disposición, y te encuentras con que hay un hermano que te mira raro, o hay una hermana que te mira rara, como que si detrás de esa actitud de alegría inspirada por el Señor estuviera acompañada de segundas o terceras intenciones? Debemos tener presente que, ahora el versículo 7 de Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Esto es una constante que debemos tener cuando nosotros colocamos y enfriamos nuestro amor verdadero por el Señor, cambiándolo por aquellas cosas que nos llevan presos a conseguir las cosas materiales, primero para mí y después a mi familia. Lo que nos dice el Señor a continuación es duro de asumir si lo comparamos con nuestro afán de lucro, que está muy marcado en cada uno de los hombres y mujeres. Afán de lucro, de codicia y acaparar para el futuro. Versículo 8 de Timoteo, de este mismo capítulo. Y así dice, que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. Esto es muy duro porque, y aquí voy al tema de fondo, hay una serie de congregaciones que debemos citarlas, porque esto nos hace mucho daño a aquellas congregaciones e iglesias que se mantienen puras en el Evangelio y quieren seguir estas conductas que hemos hablado hasta el momento, o sea, ser sobrios. Existen las grandes congregaciones donde el objetivo principal de los que la dirigen y de los que le acompañan en la dirección es la obtención de diezmos y ofrendas y las promesas de que a aquellos que son miembros de las iglesias van a recibir muchas y ricas bendiciones. Así que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí hay personas que se les ha enfriado el amor cuando ven, por ejemplo, que otras congregaciones, y aquí voy a hablar un poco y me voy a poner en lugar de muchos siervos del Señor, inclusive pastores, que han pasado toda una vida de servicio al Señor, pero que han visto cómo su peculio, es decir, su provisión de dinero y de bienes no ha sido la abundante que requieren, y han pasado muchos años fieles predicando al Señor, y como que se encuentran se encuentran desalentados
porque ven cómo en otras congregaciones otros pastores hacen gala de grandes vehículos, buenas casas, viajan en avión, sus iglesias están llenas, los fieles gritan, Señor, Señor, amén, amén, porque ven que su peculio, está hablando de estos pastores y también de estos fieles, gozan de una gran bendición, entre comillas, desde el punto de vista de la abundancia de bienes materiales, apartándose de lo que nosotros hemos leído hoy día. Ahora usted dirá, ah, este hombre es un resentido, este hombre está en contra de que yo pueda disfrutar de bienes. No, existen ejemplos en el Evangelio de que el Señor le otorga riqueza a los siervos del Señor. Veamos en el caso de Job. Job era rico, tenía muchos animales, tenía muchos hijos, era respetado, era un hombre sobresaliente en riqueza, pero Job era un hombre justo. También lo vemos esto, y qué mejor que en Salomón, el rey Salomón. Su corte era una de las más ricas y ostentosas que había existido en el tiempo del Antiguo Testamento, y Dios no solamente le entregó sabiduría, sino que también le entregó riquezas. Es decir, el Señor puede entregarle sabiduría y riquezas a cada hombre creyente. Sin embargo, la condición que vemos en estos hombres para recibir la riqueza, en el caso de Salomón en un comienzo, aunque Salomón se descarrió, pero después regresó. En el caso de Job, fue un hombre justo, y el Señor veía que este hombre era fiel a la palabra, y sin embargo también lo dotó de muchas riquezas. ¿Cuál es el motivo que lleva al Señor en su sabiduría a darnos tales consejos e indicaciones de carácter de mandato? Porque dice así, porque a veces no es conveniente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, como en el caso de las congregaciones que yo les estoy nombrando, que hoy día se conocen como las del Evangelio de la Prosperidad, y otras muy similares, algunas carismáticas también, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sin embargo, el Señor, detrás de esa aparente prosperidad, en un momento los va a sacudir. Y de hecho hay muchos hombres, nosotros lo escuchamos y lo vemos por la televisión, especialmente en algunos lugares como en África o Estados Unidos, que estos hombres han caído presos porque han sido pillados a través de un engaño, en el sentido en que los fieles han otorgado tal riqueza a través de sus diezmos de ofrenda, y sin embargo estos se han apropiado de los bienes y por problemas de tribulación han caído presos. Veamos que nos dice 2 Timoteo 4:10, porque fíjense ustedes lo que pasa con algunos. Aquí está hablando el apóstol Pablo, bien, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Era una persona que trabajaba con el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, y sin embargo el amor de las riquezas y todo aquello que le daba el mundo hizo que Demas quedara en el Evangelio como un ejemplo de una persona que, diciéndose creyente, amando al mundo y sus placeres, abandona el Evangelio. Y dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescentes se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Pero aquí está hablando de Demas como el hombre que se fue tras los placeres del mundo. Aquí están presentes, entre otras cosas, el principal motivo del hombre, la avaricia hacia el dinero y los placeres que el dinero le pueden otorgar, cuando se apartan de aquellos aspectos que el Evangelio dice que es el amor al prójimo, etcétera, que hemos leído anteriormente. Pues bien, ¿cuál es el llamado a aquellos creyentes que, habiéndoles el Señor otorgados o no riquezas o bienes materiales, el llamado a todo hombre del Señor, siervo, como también pastores hoy día, el llamado a predicar y enseñar la palabra de Dios
escuchen bien, es tanto un privilegio sagrado como una responsabilidad sumamente seria, la cual debe ser llevada a cabo en todo momento por el hombre del Señor, y también debería ser por el creyente, especialmente por los pastores, por los predicadores, por los maestros, por los diáconos. Dios nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos ante Él, ¿verdad? De las faltas que hemos cometido y aceptamos por fe a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que a nosotros nos hizo nacer de nuevo. Pero usted me dirá, ¿y dónde las Escrituras dicen que hay que predicar? Bueno, veamos pues. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Le habla el apóstol Pablo a Timoteo y le insta y le ordena. Veamos. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo. Ya, hazlo. Fuera de tiempo. Redarguye. Vuelve a insistir. Reprende. No está bien lo que estás haciendo. Exhorta, tú puedes. Con toda, y aquí hay una conducta, con toda paciencia y doctrina, es decir, con nuestra palabra, con el Evangelio. Ahora, esto es aplicado a muchos hombres del Señor. Veamos Hechos 20, del 25 al 28. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, le está hablando creyentes, entre quienes anduve predicando el reino, escúcheme bien esto es lo que está pasando acá, que anduve predicando el reino, ahora el apóstol Pablo, volverá a ver mi rostro. El apóstol Pablo ya sabía, por el Espíritu Santo, que él iba a morir. La historia bíblica, porque el Evangelio no lo dice, nos señala, muchos escritores de la época del siglo I, II, especialmente del siglo III, nos dicen que el apóstol Pablo fue decapitado. Pues bien, también se nos dice a través de la historia teológica que el apóstol Pablo habría vivido más o menos entre 62 a 68, o sea, no está el año preciso, no existen registros. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes, y está establecido en Hechos, capítulo 20, versículos del 25 al 28. Ahora, en el 25, repito, y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Después, allí está anunciando su muerte. Por lo tanto, les doy testimonio, es decir, él está dando a través de su vida, de su ejemplo, de su accionar entre los creyentes, pues dice, le doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. El Señor dice, he aquí, hijo de hombre, que yo te pongo por atalaya del pueblo de Israel. Si tú vieres venir el enemigo, estando tú arriba en la atalaya, tú no percibes a la gente para que arranque, y viene el enemigo y muere a la gente porque no sabía que ellos venían, esa sangre yo la reclamaré de ti. Pero si tú le percibes al pueblo que el enemigo viene y le gritas que se arranquen, por decirlo, lo estoy hablando de una palabra simple, así me parece en el Evangelio, y ellos mueren, la sangre caiga sobre ellos, yo no la demandaré de ti. Esto es el Evangelio. Si tú predicas la palabra del Señor y le dices al inconverso de que si no se convierte y no recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es decir, le predicas, se arrepiente, se convierta, lo reciba, por fe, y por medio de lo que tú le estás predicando la palabra, este hombre, tú como buena atalaya, se convierte, este hombre estará salvo, y tú, de ti no se demandará la sangre. Pero si tú tienes una persona que es tu amigo, que vive cerca, que tú conoces, que tiene la posibilidad de predicar y no le predicas, la sangre de ese pecador que no me conoció a mí y no tuvo la posibilidad de convertirse, yo la demandaré de ti. Por eso que el apóstol Pablo le dice, por lo tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos ustedes.
Pues no rehuí, es decir, no se arrancó, no rehuí de declararles todo el propósito de Dios. ¿Y cuál es todo el propósito de Dios? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado y que en la ciudad de David les ha nacido hoy el Salvador, el Cristo, Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Aquí le está hablando a los pastores, a los obispos, a los ancianos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de las cuales el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Ojo, aquí vamos a decir algo. A lo mejor ustedes se van un poco a asombrar por lo que les voy a decir. Es bueno que existan seminarios. Es bueno que existan maestros que enseñen. Pero estos maestros que enseñan en los seminarios deben ser primero convertidos. En segundo lugar, que sean pacientes para enseñar. No algunos que se paran endiosándose a sí mismos, creyéndose que son la máxima autoridad porque son ellos. Cuando aquí el apóstol Pablo está declarándolo con mucha claridad. Tengan cuidado de sí mismos, de no ser fatuos, engreídos, y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, ancianos o maestros, que son sinónimos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. Todo pastor, como condición, tiene que ser un creyente. Si recibe el llamado en su mente y en su corazón, ha sido llamado por el Espíritu Santo y debe obedecer a ese impulso interno de ese amor, esa piedad, para poder predicar el Evangelio. Hay muchos pastores ordenados en algunos seminarios y algunos maestros que enseñan en seminarios que están muy lejos de la piedad y que muchas veces tienen una conducta que no es la de un creyente. Esto trae descosor, pero todo siervo del Señor que predique o enseñe, a mí no me gustaría decirlo, pero no me importa, aunque eso caiga mal en el que me está escuchando. Repito, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró nada más ni menos con su sangre preciosa, a costa de mucho sufrimiento. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo amamos porque Él murió derramando su preciosa sangre, sufriendo lo indecible. Estimado, hay muchos pastores y siervos del Señor, predicadores, maestros, que de repente les baja una especie de decaimiento y creen que deben darle paso a sangre, entre comillas, sangre nueva, cayendo un poco en el juego actual del progresismo ateo de la nueva izquierda, y lo hacen inconscientemente porque eso está implícito en el orden donde estamos, y piensan es bueno que venga gente nueva, como si el solo hecho de que alguien fuera nuevo fuera capaz, y abandonan un trabajo de toda una vida. ¿Qué hubiese pasado con el apóstol Pablo, que muere más o menos entre los 62 a los 68 años? Pongamos que vivió hasta los 62 y le cortaron la cabeza. ¿Y ustedes creen que el apóstol Pablo le cortaron la cabeza porque pensó que venga sangre nueva? Si bien es cierto, él preparó a Timoteo, pero él abandonó el trabajo de la predicación y del pastorado o del apostolado solamente por la muerte. Por otra parte, el Evangelio dice, para mí morir es ganancia, porque él sabía dónde iba a estar mejor con el Señor, pero por causa de ustedes, es decir, por los que tenía que predicar, él no quería todavía morir. Pero los llamados del Señor son irrevocables. Cuando el Señor lo llame a usted y me llame a mí, y nos muramos desde el punto de vista humano, nadie lo va a poder detener. Ahora, estimado que me está escuchando,
Vamos a ver si yo le voy a entregar mi cargo de pastor a una persona. Eso es muy fuerte, es muy delicado. Es una responsabilidad muy grande. ¿Quién le deja? No tiene que ser solamente porque es joven. No tiene que ser solamente porque tiene técnica moderna de psicología, de dinámica de grupos, de pedagogía, porque el verdadero maestro es el Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, dejando lo que Él actúe en nuestra vida. Eso hace un siervo del Señor, y el Señor le va a poner las palabras precisas. Eso es vivir por fe y para fe, es decir, esperar por fe que voy a recibir lo que el Señor me prometió en las Escrituras, en su palabra. Y el Señor nos dice: no temáis lo que habéis que decir, porque el Espíritu de verdad tomará de lo mío, los reconvencerá de pecado, de juicio, etc. Y al mismo tiempo también dice que Él nos dirá aquello que nosotros necesitamos decir. Y fíjate que el Evangelio habla de este hombre que va a estar a cargo de una iglesia, y estoy aquí hablando cuando ya exista un hombre del Señor y le dé paso a una nueva persona. Cuando se habla de sangre nueva, se está hablando desde el punto de vista de lo que es una persona que tenga mayor brío. Pero el hombre del Señor nunca deja de enseñar. Yo conocí a un pastor de una iglesia que no voy a nombrar, que a la edad de 88 años predicaba, y lo invitaban a predicar a la iglesia, y cada vez que lo escuchaba era un verdadero bálsamo para el corazón, porque ese hombre predicaba sin temor alguno, con mucho amor, con mucha paciencia. Al pecado le llamaba pecado, a la gracia le llamaba gracia, y a la santidad le llamaba santidad. Y no hacía diferencia entre joven, niño o adulto, guardando las proporciones, hablándole a cada uno aquello que era necesario y que parecía en el Evangelio. Veamos qué nos dice el Evangelio con respecto a estos hombres que se van a quedar a cargo a esta especie de sangre nueva. Quiero decirle que en el Evangelio existen aproximadamente 25 cualidades que debe tener este personaje. Y no es un chiste. El pastor, el obispo o el anciano debe tener una serie de cualidades que solamente por la gracia de Dios pueden ser cumplidas por cada uno de aquellos. Yo siento mucho respeto por los pastores que cumplen con esto, o por la gracia de Dios son constantes para poder alcanzar aquello que el Evangelio les pide como siervos del Señor, y pasan a hacer lo que dice el Evangelio: soy un siervo inútil porque solo he hecho aquello que se me ha pedido. ¿Y qué se nos pide cuando uno acepta el pastorado? Primero, dice: sin reproche, ser irreprensible. Primera de Timoteo 3:2, Tito 1:6. Marido de una sola mujer. Primera de Timoteo 3:2, Tito 1:6. Prudente. Primera de Timoteo 3:2. Sobrio. Tito 1:8. Hospedador. Primera de Timoteo 3:2, Tito 1:8. Apto para enseñar. Estas cosas no las tienen mucha gente, son muy fatuos. Meten miedo. Se creen que tienen la última palabra, cuando en realidad es el Evangelio, las Escrituras. Todo lo que usted muestre a través de las Escrituras es una verdad. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo: mi palabra es verdad. No dado al vino, es decir, no curado. Porque usted, señora, y usted, pastor, se puede perfectamente servir algún tipo de bebida, incluyendo alguna bebida alcohólica, pero con prudencia. No dado al vino. Primera de Timoteo 3:3, Tito 1:7. No violento. Algunos se tienden a enojar, como el que yo lo acabo de ver, les acabo de decir, esos que enseñan y se paran adelante y enseñan inclusive en algunos seminarios. No violento, sino amable. Primera de Timoteo 3:3. No pendenciero. Primera de Timoteo
3:3. No avaro, es decir, dado al dinero, no avaro. Primera de Timoteo 3:3. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Primera de Timoteo 3:4, Tito 1:6. No, aquí está. No un neófito. Será entonces cierto que una persona diga, porque está un poquito desencantada, porque en un momento determinado se ha enfriado su fe y después de llevar una vida constante en la enseñanza del Evangelio y en la conducción de una iglesia, diga con desaliento que me quiero ir porque quiero que venga gente nueva. Mire, neófito significa una persona nueva, no solamente en edad, sino que nueva con respecto a la enseñanza y al testimonio del Evangelio, al conocimiento de la palabra. Entonces, no un neófito. Primera de Tito 3:6. Que tengan buen testimonio ante los de afuera. Eso es muy importante. Primera de Tito 3:7. Nosotros sabemos que nuestra condición debe ser distinta desde el momento en que nos convertimos. Podemos caer en pecado, pero podemos pedir perdón. Sin embargo, el testimonio es aquella persona que no se mantenga en un pecado visible y constante. Una persona se cumple con aquellas indicaciones. Porque, por ejemplo, algunos dicen que una persona que no esté casada y que conviva no puede ser pastor. Evidentemente que el Señor nos libera, porque eso se llamaría fornicación. Sí, derechamente. Evidentemente que sería una condición que le impediría a este hombre ser pastor. Cásese primero. Porque aquí no viene el asunto de poder probar. Un divorciado podría ser pastor bajo una sola condición, de acuerdo a lo que hemos explicado en un pasaje anterior. Es decir, por causa de fornicación. Y explicamos en un estudio lo que significa fornicación. Porque una persona divorciada, bajo la única condición que establece Dios, no el hombre, porque no es el hombre quien lo está separando, sino que es Dios, es decir, Cristo, cuando establece una condición de divorcio, una sola, por causa, a menos que no sea por causa de fornicación. Este hombre no es un hombre de segunda o tercera o cuarta categoría, pero debe tener un muy buen testimonio. Si es divorciado y se volvió a casar, debe ser marido de una sola mujer. Honesto. Es decir, que no sea una persona honesta, es una persona que es tal cual usted la ve. Es decir, no es tramposo, no es mentiroso. Sin doblez, se forma de una manera y es de la manera. Primera de Tito, honesto, 3:8, sin doblez, primera de Tito 3:8. No codicioso de ganancia deshonesta, primera de Tito 3:8 y primera de Timoteo 1:7. Aquí cae todo lo que son del evangelio de la prosperidad. Ellos les dicen, usted debe dar dinero, debe diezmar, debe dar las ofrendas, al mismo tiempo debe dar las primicias, porque es un acto de fe, porque sacan el pasaje de Malaquías, donde ustedes me robáis en mis diezmos y ofrendas, me roban, cuando ese pasaje está siendo muy mal empleado. Evidentemente que los creyentes deben ofrendar como Dios puso en su corazón y no hay que ser tacaños. Pero cuando hay ganancias deshonestas, estos empiezan a amedrentar a los creyentes, muchos de ellos que no son creyentes de corazón, que no son ricos en el conocimiento del Evangelio y que caen como verdaderas ovejas inexpertas ante las garras de estos lobos rapaces que le sacan las ganancias a través de trucos. Usan el Evangelio para poder expoliarlos económicamente. Que tengan hijos creyentes, es decir, si son hijos, que estos crean en el Señor. Porque si hay un hijo inconverso, evidentemente que eso se debe hacer por la conciencia de aquellos a los cuales hay que enseñar. Primera Tito 1:6. Retenedor de la palabra, fiel. Tito 1:9. O sea, que si usted conversa con el hombre del Señor, sepa que está hablando del Evangelio, o sea, manifieste un dominio de la palabra, que pueda exhortar a otros con sana enseñanza. Es decir, ¿cuál es la sana enseñanza? Aquella que aparece en el Evangelio. Tito 1:9. Que pueda convencer a los que lo contradicen
sana enseñanza, Tito 1.9, no soberbio, Tito 1.7, no iracundo, Tito 1.7, amante de lo bueno, Tito 1.8, justo, es decir, que no desee o haga aquello que vaya más allá de aquello que tiene que hacer, dueño de sí mismo, etcétera. Pues bien, como ustedes pueden ver, cuando estamos hablando de que el amor de muchos se enfriará, usted, estimado, y aquí me interesa mucho, y termino con ello, me interesa mucho hablarle a los hombres del Señor con mucha modestia y con la gracia del Señor, de que deben ser muy cuidadosos cuando entreguen, y lo voy a emplear una palabra bastante común y coloquial, cuando pasan el testimonio de la carrera, le pasan el testimonio a aquel que viene corriendo, que va a tomar su lugar, pero que realmente sea un buen carrerista, es decir, que sea un hombre apto para enseñar y con todas estas características que estoy diciendo. Que no se nos enfríe nuestro primer amor, que nuestra fe no vaya a decaer, que no veamos que después de muchos años de vivir una vida de mucho sacrificio, enseñando la palabra del Señor, deseando una serie de regalías que el mundo da y que gozan los impíos, y sin embargo yo, siendo un hombre del Señor, he recibido muchas palabras de afecto de mi iglesia, pero he vivido una vida demasiado modesta. Eso evidentemente que desde el punto de vista humano hace que el amor de muchos se enfríe. Pero no olvidemos lo que nosotros acabamos de leer en el Señor, que dice que la piedad acompañada de contentamiento puede mucho. Aquí la oración puede mucho. Ahora, no es fácil estar a cargo de una congregación. Es una gran responsabilidad, no solamente para el que está a cargo de una congregación, sino por aquellos que formamos parte de esa congregación. Debemos ser capaces de respetar y de amar a nuestros pastores o a aquellos que están en eminencias en nuestras congregaciones. Y cuando tengamos y el Señor nos ponga en nuestro corazón, sepamos entregarle a aquellos hombres que ministran bien la palabra y que apacientan bien a la iglesia con alegría todo aquello que estos hombres necesitan para que vivan una vida santa, piadosa, decorosamente, sin que les falte nada. Yo admiro mucho a los hombres que, habiendo llevado una vida dedicada al Señor, por amor al Dios, ese amor no se ha enfriado y han dedicado una vida muy austera al servicio del Señor, y ténganlo por seguridad que el Señor, al igual que el rico y Lázaro, al rico le dijo: tú tuviste todos tus bienes en la vida, mientras Lázaro pasó estrecheces. Ahora tú estás sufriendo por causa de tu pecado, por tu ambición al dinero, a la riqueza, etcétera. Mala vida, porque no es malo tener riqueza, mala vida. Y pasó muchas angustias en la tierra, y ahora está gozando en el seno de Abraham. Ahora él está teniendo aquello por toda la eternidad que tú te perdiste al no haber conocido al Señor, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Salvador. Que la paz del Señor sea con ustedes. Que aquellas palabras que ustedes están escuchando hoy día de mi boca, tómenla como palabra de Dios. Ahí tienen los versículos bíblicos, los cuales he basado la reflexión en esta prédica, para que seamos capaces de poder apoyar a aquellos que nos pastorean. Sean pastores ordenados o no. El ordenamiento a través de un instituto teológico no es una garantía de que ese hombre ordenado sea creyente y que se sujete a las cosas del Señor. Porque algunos usan ese nombramiento humano, porque es un nombramiento humano, en algunos casos, justamente cuando estos no son creyentes,
Uno ve corazones, perdón, uno no ve los corazones, ¿no es cierto? Caras vemos, corazones no sabemos. Algunos son pastores, pero que no evidencian una conducta de acuerdo a lo que hemos establecido aquí. Y ojo, no estoy hablando mal de todos los pastores. Por sus frutos los conoceréis. Estoy hablando principalmente por algunos de muchas denominaciones, pero principalmente por aquellos de la teología de la prosperidad que aman en demasía el dinero. Con el motivo de que la iglesia crezca, con el motivo de que van a tener muchos fieles sentados, no predican a Cristo, no predican el Evangelio y se dedican a enseñarle dos cosas principales que mantienen a estos hombres tranquilos: la salud física, las sanidades y el bienestar económico. Pero nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz, es decir, la prédica del Evangelio, brilla por su ausencia. Que el Señor les ilumine y espero que este programa usted lo comparta, porque es más importante de lo que usted cree. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, una vez más se despide de ustedes Julio Cien Augusto, su anfitrión. Ora por cada uno de aquellos creyentes y no creyentes que en este momento están escuchando este programa. Que el Señor le bendiga. Señor, en el nombre de Cristo te pido que tú ayudes y bendigas a cada uno de los que han escuchado este programa, que el Espíritu Santo los guíe y que les dé el entendimiento necesario para entender el mensaje implícito en esta prédica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.